Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video. Solo quería disculparme una vez más por la tardanza y agradecerles por el apoyo que recibió el video anterior. Ahora sí, los dejo con la teoría. Al caer la noche, Kaigaku y compañía llegarían a un lugar donde podrían descansar. Antes de llegar ahí, Tanjiro tuvo que hacer otra cesta con bambú y paja para llevar a su hermana, tal y como lo hizo antes de ir a entrenar con Urokodaki debido a que Inosuke había roto la caja de madera. A pesar de ya saber que Nezuko es inmune al sol, el cabezón aún quería llevarla así para que ella estuviera lo más oculta posible. Al menos por ahora, nadie más de la cofradía debía enterarse de que llevaba a una demonio consigo y menos si es uno capaz de sobrevivir a la luz del sol. Ya enfrente de aquella residencia, el cuervo de Tanjiro mandaría a todos a descansar dado que fue un día muy pesado y debían recuperarse. El Kamado con una gota de sudor le cuestionó si realmente podían tomarse un descanso, ya que le había tocado enfrentar a un demonio pese a estar herido, a lo que el pájaro respondió con un sonido que parecía una risa y ante esto, el chico con cabeza de jabalí propuso cocinarlo. Dicha idea puso nervioso al cuervo. Poco después, una pequeña anciana saldría de la casa, saludando a los cazadores. El Kamado se disculparía por molestarla tan tarde, y el Asibira se acercaría, preguntando quién era ella. La señora dio por hecho que ellos eran cazademonios, e Inosuke de una manera grosera le señaló lo frágil que se veía, cosa que molestó a Tanjiro mientras que a Kaigaku le daba igual. Sin prestarle atención al chico con cabeza de jabalí, la anciana los invitó a pasar y tras un corto recorrido, ella los terminó llevando a una habitación, diciéndoles que ahí se iban a quedar y amablemente les ofreció ropa limpia así como también comida caliente la cual se veía muy apetitosa. Durante la cena, al pelinegro le incomodó un poco la manera tan indecente en la que el joven con complejo de jabalí estaba comiendo, pero decidió ignorarlo y concentrarse en comer. Inosuke intentó provocar a Tanjiro, comiéndose una parte de la comida del susodicho sin su permiso, pero lejos de molestarse, el Kamado sonrió, ofreciéndole un tazón mientras le decía que si tenía tanta hambre, entonces podía comerse lo que le había tocado a él. Esto frustraría demasiado a la Asibira por no obtener la reacción deseada. Por otro lado, el azabache se sentía raro, no estaba acostumbrado a comer con dos chicos que apenas conocía, pero tampoco le incomodaba tanto como esperaba, solo siguió comiendo en silencio mientras esos dos seguían en lo suyo. Una vez que terminaron de cenar, la misma señora de antes les dijo que sus camas ya estaban listas e Inosuke se adelantó, yéndose a acostar en la cama del medio mientras provocaba a Tanjiro o al menos eso intentaba. Sin embargo, el pelirrojo solo le sonreiría, diciéndole que estaba de acuerdo y que él podía dormir donde quisiera. El femboy no se tomó eso muy bien, gruñendo por lo bajo. Tanjiro le preguntaría a Kaigaku dónde iba a dormir, y antes de que el pelinegro pudiera contestar, Inosuke agarró una almohada y se la lanzó, pero el azabache reaccionó justo a tiempo, agarrando la almohada para regresársela con molestia, golpeando al femboy en toda la cara. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Ya cállate y vete a dormir, cerdo. ¿Qué dijiste? Soy un jabalí, no un cerdo. Inosuke quiso abalanzarse contra Kaigaku, pero Tanjiro se lo impidió, iniciando un forcejeo. Ya más tarde y cuando las cosas estuvieron calmadas, la anciana trajo a un doctor para que se encargue de revisarlos y luego de una breve revisión, el médico les diría que dos de ellos estaban graves, siendo Tanjiro e Inosuke, mientras que Kaigaku era el único que se encontraba intacto. La hora de dormir llegó y los tres ya estaban acostados en sus camas, dos de ellos tenían las costillas rotas. Para romper el silencio, el pelirrojo comentó que según su cuervo, aquella casa con el emblema de la glicina le pertenece a una familia que fue rescatada por cazadores de demonios y que por eso atienden sin ningún costo a cazadores como ellos, admitiendo que no pensó que fueran a ser tan generosos. En eso, el joven de ojos verdes diría que le encantaba ser un cazador de demonios, a lo que el Kamado no tardó en preguntarle qué fue lo que lo llevó a convertirse en un cazador, e Inosuke pasaría a explicar que un cazademonios se presentó de repente en su montaña, peleándose con él para ver quién de los dos era el más fuerte. Al final terminó robándole la espada al pobre cazador. El Asibira agregó que más tarde se enteró de la selección final y ahí fue donde supo de la existencia de los demonios. Tanjiro le comentó que también creció en una montaña, pero Inosuke, molesto, le contestó que no trate de compararse con él, afirmando que no tiene a nadie que considere su familia y que su único placer en la vida era probar su fuerza peleando. Ante esa respuesta, el pelirrojo con unas lágrimas cómicas comentaría que eso era triste, todo esto siendo escuchado por el azabache, quien no se unió a la conversación, solo escuchaba en silencio.
De pronto, el pelinegro se levantó, sentándose, y Tanjiro de inmediato dirigió su mirada hacia Kaigaku, el cual también volteó a mirarlo. Oye, Tanjiro. ¿Qué piensas hacer? ¿Eh? Con tu hermana. Perdona que te lo diga, pero tarde o temprano los pilares y el patrón se van a enterar. ¿Qué harás cuando eso pase? Las palabras del pelinegro hicieron que el Kamado se pusiera serio, levantándose también. Siéndote sincero. No lo sé, lo que sí sé es que pase lo que pase, me aseguraré de proteger a Nezuko a toda costa. Ya veo. Mientras Kaigaku y Tanjiro conversaban tranquilamente, Inosuke en sus pensamientos se preguntaba la razón por la cual el Kamado no se enojó a pesar de haberle robado su comida, cuestionándose qué fue lo que lo hizo enojar tanto antes, pero no pudo darse una respuesta a sí mismo debido a que ya se le había olvidado. En ese momento, se escucharon unos ruidos y tanto Kaigaku como Tanjiro dirigieron sus miradas hacia la cesta, de allí salió una Nezuko chiquita, la cual tenía otra vez un bambú en la boca, por si acaso. El pelirrojo sonrió enseguida, contento de ver a su hermana. Hola, Nezuko. La pequeña niña de ojos rosados creció hasta tener el tamaño de una adolescente, dejando relucir su belleza. El pelinegro no dijo nada, solo se le quedó viendo a la chica con su mismo semblante de siempre, mientras que el chico con cabeza de jabalí se giraría a ver por un momento a la demonio, pero no le dio mucha importancia, y acto seguido estiró los brazos justo antes de quedarse profundamente dormido a causa del cansancio. Nezuko caminó hacia ambos chicos, a pesar de ya haberla visto, Kaigaku levantó la mano, saludándola y ella correspondió al gesto, sonriéndole dulcemente. El resto de la noche fue muy tranquila, y aunque el azabache no lo dijera en voz alta, tampoco podía negar que disfrutó bastante de la compañía que le daban los Kamado y el chico con complejo de jabalí, aunque de este último no tanto. A la mañana siguiente, al loquito de Inosuke le dio ganas de embestir a quien sea que estuviera en su camino sin ninguna razón aparente. El pelirrojo fue el primero en ser embestido por él y cuando el chico con cabeza de jabalí iba a hacer lo mismo con Kaigaku, el susodicho se defendió, poniendo sus brazos en forma de X, y como era de esperarse, el hecho de haber sido atacado fue algo que molestó al pelinegro. Las cosas se salieron de control, al punto de que Tanjiro tuvo que sostener a Inosuke mientras Nezuko sostenía a Kaigaku, evitando que esos dos se agarren a golpes. Era muy temprano para causar todo un escándalo, al azabache le daba igual que el muchacho con complejo de jabalí tuviera las costillas rotas, no dudaría en darle un buen golpe si él seguía molestándolo. Después de estar recuperándose y descansando sus cuerpos, el cuervo de Tanjiro regresó, dándoles una convocatoria de emergencia que le indicaba al trío de cazadores que debían dirigirse a la montaña Natagumo lo más rápido posible. Ya afuera de la casa, el Kamado se despidió por todos, agradeciéndole a la anciana por el hospedaje y ella propuso encender unas chispas para ellos, gesto que fue agradecido por el pelirrojo. Sin embargo, el Asebira se puso a la defensiva, preguntándole agresivamente a la señora qué era lo que estaba haciendo mientras la llamaba vieja bruja e intentaba atacarla, pero Tanjiro no se lo permitió, agarrándolo con ambas manos. A diferencia de cierto rubio que todos conocemos, Kaigaku no se tomó la molestia de explicarle a Inosuke lo que era eso de las chispas. En vez de eso, fue el Kamado el que le explicó, consiguiendo tranquilizar a su compañero. Antes de que los jóvenes se fueran, la mujer de avanzada edad les diría que no importaba lo que pudiera suceder, que vivieran con la frente en alto y por último les deseó suerte en sus próximas batallas. Todas estas cosas no serían entendidas por el joven con cabeza de jabalí debido a que éste vivió gran parte de su vida en una montaña, y el pelinegro simplemente lo miró con el ceño fruncido mientras trotaban. En el camino, el pelirrojo estaría reflexionando sobre las palabras de la anciana, pero el azabache no le prestó mucha atención y el chico con complejo de jabalí solo lo cuestionaría, llevándole la contraria, cosa que molestó al Kamado, acelerando el ritmo con el que trotaba. En su espalda aún llevaba la cesta donde la pequeña demonio se escondía. Kaigaku no tardó en hacer lo mismo que Tanjiro al sentir que no soportaría por mucho la rareza de su compañero jabalí, y al ver eso, Inosuke tuvo que darse prisa para que sus compañeros no lo dejaran muy atrás. Tras una larga caminata que duró horas, los tres o más bien los cuatro llegaron al monte Natagumo. Ya se había vuelto a hacer de noche. En la entrada vieron a un joven vestido con el uniforme de cazademonios el cual estaba tirado en el suelo. Al verlos, él intentó pedir ayuda a duras penas, no obstante, al momento de que ellos se acercaron, unos hilos salieron y tomaron el cuerpo del cazador, llevándoselo a lo profundo del bosque mientras este pedía a gritos que lo salvaran.
Lo sucedido fue presenciado por el pelirrojo, el cual se veía sorprendido al igual que el Asibirá, pero debido a la cabeza de jabalí no se notaba. Por otro lado, nuestro protagonista se mantuvo impasible, ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, no era nada nuevo para él. Vamos, tenemos que salvarlo. Gotas de sudor bajaban por la cara de Tanjiro, la situación era peor de lo que pudo haberse imaginado. Iré a la vanguardia. Con determinación, Inosuke dio un paso al frente mientras se llevaba las manos hacia las empuñaduras de sus katanas. Ustedes solo traigan sus traseros temblorosos y síganme. Estoy hambriento. Inosuke. TSK. El Kamado veía con asombro a su compañero con cabeza de jabalí mientras que el pelinegro chasqueaba la lengua, molesto por recibir órdenes de alguien como él. Esperen. Tanto Inosuke como Tanjiro voltearon enseguida a ver al azabache quien como de costumbre tenía una expresión seria en su rostro. Si queremos rescatarlo, entonces deberíamos separarnos. Así tendremos más posibilidades de encontrarlo. En realidad, Kaigaku no tenía ni el menor interés en salvar a ese cazador, solo era una excusa para irse por su cuenta y hacer todo él solo, como siempre lo había hecho antes. Ir con compañeros no era lo suyo. Bueno, no es mala idea. Podría funcionar. ¿Sí? Hagámoslo. Ustedes dos pueden mantenerse juntos si quieren, yo iré por aquí. Con eso dicho, el pelinegro se separó de sus compañeros, yéndose por otro camino y adentrándose en el bosque sin compañía, creía que con él iba a ser suficiente, que no necesitaba a nadie más. Antes de continuar, quisiera aclararles que si no menciono un detalle o suceso de la historia original es porque este se mantiene prácticamente igual a como lo conocemos. Por ejemplo, muchos de los acontecimientos que giran en torno a Tanjiro, Inosuke y Nezuko de aquí en adelante no sufren cambios, el ser inmune a la luz del sol no le da ninguna ventaja a Nezuko contra otros demonios y como es de noche nadie se daría cuenta de esa inmunidad. Con eso ya aclarado, continuemos. Por medio de unos arbustos, Kaigaku iría caminando, aún no encontraba nada, pero de pronto le llegó un olor desagradable que le hizo arrugar el rostro, un extraño ruido haría que dirigiera su mirada hacia el suelo, el pelinegro vio a una araña con cabeza humana que parecía sacada de un libro de terror. ¿Qué mierda es eso? Definitivamente no es una araña normal. En eso, aquel arácnido saltó a picar al azabache, pero Kaigaku fue más rápido, desenvainando de inmediato su katana y con un tajo vertical cortó a la araña por la mitad y esta comenzaría a desintegrarse mientras que las arañas más normales serían ahuyentadas. El pelinegro continuó caminando, todavía con su espada en mano, sabiendo que necesitaría usarla nuevamente, pero algo lo hizo detenerse, o más bien, una escena espantosa. Frente a él había una pequeña casa de madera colgada en medio del aire por unos delgados hilos y a su alrededor colgaban cuerpos, algunos conservaban su apariencia humana, mientras que otros parecían haberse convertido en arañas humanoides. Un olor mucho peor llegaría a las fosas nasales del azabache, haciendo que éste tuviera que taparse la nariz con sus dedos. En ese momento, un ser saldría por la puerta de esa pequeña cabaña, tenía el cuerpo de una araña en su totalidad, excepto la cabeza, y su tamaño era incluso mayor al de un humano promedio. Aquel demonio giraría la cabeza hacia Kaigaku, sonriendo como un auténtico lunático y sus ojos estaban entrecerrados. Oh, mira que tenemos aquí. Otro cazador. El pelinegro no contestó, simplemente se mantuvo agarrando la empuñadura de su katana con fuerza, listo para cazar al demonio. Veo que no eres de hablar mucho, ¿no te? Antes de que pudiera terminar de hablar, el azabache desapareció en un despliegue de velocidad, y al ver eso la sonrisa del demonio se borró, poniéndose a buscar rápidamente al cazador con la mirada, pero por más que buscaba, no lograba encontrarlo. ¿Ha desaparecido? ¿Dónde? Sin embargo, una voz que parecía venir detrás de él llamó su atención, pero no tuvo tiempo para voltear. Respiración del rayo, sexta postura. Lluvia eléctrica. Luego de haber pronunciado esas palabras en un susurro, Kaigaku lanzó una serie de poderosos cortes que cortaron al demonio araña desde lejos, destruyendo la pequeña construcción de madera en el proceso y de paso también cortaría todos los hilos, incluyendo los que tenían colgados a los cuerpos, haciéndolos caer al igual que al demonio. A pocos metros de que aquella criatura infernal cayera al piso, el pelinegro volvió a blandir su espada, preparándose para usar su técnica de respiración una vez más. Respiración del rayo, quinta postura. Trueno ardiente. Con un corte ascendente de largo alcance, el azabache cortó el cuello del demonio por completo, separando su cabeza del resto de su cuerpo. ¿Me decapitó? No puede ser, ¿cómo?
A causa de la decapitación, el demonio se desintegraría hasta no quedar ningún rastro de su existencia. Todo había sucedido demasiado rápido, la mente del chico araña fue incapaz de procesar lo ocurrido en un lapso tan corto. Asesinar a ese demonio resultó ser pan comido. Kaigaku se dispuso a girarse en otra dirección para continuar con su cacería. No obstante, el sonido de una rama quebrándose lo puso en alerta, haciendo que él se volviera hacia la fuente del ruido. Entre la oscuridad y los arbustos alcanzó a visualizar una figura de baja estatura que se iba acercando poco a poco, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, el azabache abrió los ojos como platos al leer algo que le puso los pelos de punta. De inmediato su cuerpo tembló intensamente mientras sudaba, aterrado. La persona que acababa de llegar era una pequeña mujer de piel pálida y amarillenta. En sus mejillas tenía tatuado dos franjas de color rojo oscuro, sus ojos eran de color gris mientras que sus escleróticas eran de color rojo. En su ojo izquierdo tenía escrito lo que la identificaba como una demonio sobresaliente. Su cabello era medianamente largo y de color blanco, el cual sobresalía. En su frente tenía un par de cuernos. ¡Wow! Eso fue sorprendente, eres muy fuerte y veloz. El tono juguetón con el que ella hablaba no ayudó a que el pelinegro se sintiera menos asustado. Delante de él tenía a la cuarta luna inferior, una demonio capaz de matarlo, y el pelinegro era muy consciente de ello. Tragó saliva con dificultad, sus manos apretaban fuertemente la empuñadura de su espada con nerviosismo, no pudiendo parar de temblar. ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones? Una risa burlona se escapó de los labios de la demonio, divertida al observar cómo el azabache temblaba con su sola presencia. Era normal que los cazadores que no fueran pilares se sintieran intimidados ante ella. Por mero instinto, Kaigaku dio un paso hacia atrás y comenzó a controlar su respiración, logrando disminuir lentamente el temblor de su cuerpo hasta recuperar un poco la compostura. Sabía que era inútil huir o suplicar piedad. Si quería sobrevivir, entonces debía luchar. Poniéndose a la defensiva, el pelinegro blandió nuevamente su katana mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, y al notar eso, la cuarta luna inferior reiría entre dientes. Vaya, ¿quieres pelear a pesar de tener miedo? ¡Qué valiente! Soy Mukago, la cuarta luna inferior, veamos hasta dónde puedes llegar, cazador. La ahora identificada como Mukago levantó una de sus manos, su palma apuntaba al cazador de cabello negro. Una aura rojiza rodeó su pequeño cuerpo en su totalidad, lista para usar su técnica de sangre demoníaca en cualquier momento. Se podía sentir la tensión en el ambiente, o al menos Kaigaku podía sentirla. Este era el encuentro que decidiría su destino, y estaba dispuesto a darlo todo con tal de ganar. Debía hacerlo, solo así saldría con vida, y si lo conseguía probablemente podría cumplir su objetivo tan anhelado. Bueno, eso sería todo por el momento. Sí, ya sé, en este capítulo hubo mucho relleno, me afectó ver Naruto XD, pero ya en el próximo capítulo habrá más acción, o eso intentaré. Espero que les haya gustado, nos veremos en la próxima, adiós y cuídense.